Bienvenidos a la Biblia Hoy, un espacio para redescubrir la fuerza y la sabiduría contenidas en las Sagradas Escrituras. En el episodio de hoy, nos adentramos en uno de los periodos más oscuros y caóticos de la historia de Israel, la era de los jueces. Fue un tiempo de ciclos de desobediencia, opresión y clamor. Pero en medio de esta oscuridad, Dios levantó una luz improbable, una figura de autoridad, sabiduría y valor en un mundo dominado por hombres. Hoy exploramos la historia de Débora y Barak, la profetisa que lideró a Israel hacia una victoria imposible. Nos encontramos en el capítulo 4 del libro de Jueces. Israel, una vez más, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como consecuencia, Dios los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. Pero la verdadera cara de esta opresión no era el rey, sino su comandante, un hombre llamado Sísara. Sísara no era un capitán cualquiera, era el terror de la región. Su poder militar era absoluto y se materializaba en una fuerza de vanguardia para la época, 900 carros de hierro. Para poner esto en perspectiva, los carros de hierro eran el equivalente a los tanques de guerra modernos. Eran rápidos, blindados y letales, y sembraban el pánico entre la infantería israelita, que no tenía cómo hacerles frente. Durante 20 largos y amargos años, Sísara oprimió a los hijos de Israel con una crueldad implacable. La moral de la nación estaba por los suelos, el miedo era el pan de cada día, y la esperanza parecía un recuerdo lejano. Pero en medio de esta desesperanza, Dios ya tenía a su agente de cambio. Y no era un guerrero ni un príncipe. La Escritura nos presenta a una mujer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Detengámonos en esta descripción. En una sociedad estrictamente patriarcal, donde el liderazgo público era casi exclusivo de los hombres, el hecho de que una mujer fuera la jueza de toda la nación es una declaración del poder soberano de Dios, que elige a quien Él quiere, rompiendo todas las convenciones humanas. Débora no era solo una jueza que resolvía disputas, era una profetisa. Tenía una línea directa de comunicación con el Señor. El pueblo subía hasta su palmera entre Ramá y Betel, buscando no solo justicia, sino una palabra de Dios para sus vidas. Ella era el ancla espiritual de una nación a la deriva. Y entonces, un día, el tiempo de la espera silenciosa termina y el plan de Dios se pone en movimiento. Actuando bajo la instrucción directa de Jehová, Débora, desde su asiento de autoridad bajo la palmera, manda a llamar a un hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí, un hombre que probablemente era conocido por su capacidad, pero que, como el resto de la nación, estaba paralizado por el miedo. Imaginen a Barak recibiendo el llamado y emprendiendo el viaje, lleno de preguntas y quizás de temor, para presentarse ante la mujer que hablaba en nombre de Dios. No es una reunión de generales en una tienda de campaña, es una audiencia divina. Y allí, Débora le entrega el mensaje del cielo, no como una sugerencia, sino como una declaración inmutable que es tanto un mandato para el hombre como una promesa de Dios. Su voz resuena con una autoridad que no es suya, y comienza con una pregunta retórica que sacude el alma. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo? Con esto, no solo le da una orden, sino que le recuerda que este llamado ya resonaba en su espíritu. Luego, le detalla la parte humana de la estrategia. Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres. Era una tarea monumental, convocar a un ejército de hombres oprimidos y desmoralizados y llevarlos a una posición estratégica visible. Pero inmediatamente después, Dios revela su parte, la parte sobrenatural que hace posible lo imposible. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Analicemos esta promesa.
Dios mismo sería el estratega maestro que atraería al confiado Sísara y a sus temibles carros a un terreno de su elección. Y la conclusión es absoluta, una declaración en tiempo pasado desde la perspectiva de la eternidad. Lo entregaré en tus manos. No era una posibilidad, no era una probabilidad. Era un plan divino, claro en su instrucción, poderoso en su promesa, y con una victoria que ya estaba decretada en los cielos. Solo requería una cosa de Barak: fe para obedecer. Ante una orden tan clara y una promesa tan contundente, uno esperaría una respuesta de fe inmediata, un «heme aquí, envíame a mí», resonando con la confianza de los grandes patriarcas. Pero la respuesta de Barak es un espejo dolorosamente honesto, que revela no solo su propio corazón, sino la profundidad del miedo que había paralizado a todo Israel durante 2 décadas. 20 años de opresión bajo la bota de hierro de Sísara habían erosionado la confianza de la nación. Habían olvidado el poder del Dios que abrió el Mar Rojo. Por eso, en lugar de aceptar con fe el mandato divino, él duda. Su fe, como una llama expuesta a un viento helado, flaquea. Y en esa vacilación le pone una condición a la profetisa, una condición que expone la raíz de su temor. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Analicemos la profundidad de esta respuesta. Barak, el general elegido, el hombre de guerra, condiciona su obediencia no a un refuerzo militar, no a una mejor arma, sino a la presencia física de una mujer. No es un acto de cobardía en el sentido tradicional, es un acto de fe transferida. En lugar de anclarse en la promesa invisible y todopoderosa de que Jehová lo entregará en tus manos, Barak busca anclarse en lo que sus ojos pueden ver. La presencia tangible de la representante de Dios. No confía en la palabra del rey, necesita la compañía visible de su embajadora. Es el clamor de un corazón que dice: Dios, tu promesa es demasiado grande y mi miedo es demasiado real. Necesito algo que pueda ver, algo que pueda tocar, para creer que no voy solo a esta misión suicida. Su respuesta, aunque imperfecta, es profundamente humana y nos enseña que incluso los elegidos por Dios pueden luchar con la duda cuando las murallas de Jericó de la realidad parecen demasiado altas. La respuesta de Débora en este momento crucial es una clase magistral de liderazgo divino, una mezcla perfecta de gracia pastoral y firmeza profética. Ante la vacilación de Barak, ella podría haberlo reprendido duramente, podría haberlo avergonzado por su falta de fe ante una promesa tan explícita de Dios. Pero en lugar de eso, ella muestra una gracia que refleja la paciencia de Dios mismo. No lo descarta, sino que se inclina para encontrarse con él en su debilidad y accede a su petición: iré contigo. Con estas palabras, ella se compromete a ser el ancla visible que la fe de Barak necesita, anteponiendo el éxito de la misión de Dios al orgullo o la frustración personal. Pero inmediatamente después de esta muestra de gracia, demuestra una firmeza inquebrantable, anclada no en su propia autoridad, sino en la justicia de Dios. Le anuncia la consecuencia directa y natural de su falta de fe. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Con estas palabras, Débora no solo profetiza el resultado de la batalla, sino que también establece un principio eterno con una ironía divina. Barak, al escuchar en manos de mujer, seguramente asumió que la gloria sería para Débora, la profetisa que lo acompañaba. Pero la profecía era más profunda de lo que él podía imaginar y apuntaba a un cumplimiento aún más inesperado en la persona de Jael. Débora establece aquí que Dios puede y usará a cualquiera para cumplir sus propósitos, sin importar su género o posición. Y más importante aún, nos enseña que cuando la fe humana flaquea, el plan de Dios no se detiene. Simplemente, la gloria siempre será redirigida de acuerdo a su plan soberano, a menudo de maneras que humillan el orgullo humano y demuestran que la victoria, desde el principio hasta el fin,
le pertenece únicamente a él. Y así, Débora se levanta y va con Barak. 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón se reúnen en el monte de Tabor, un ejército de infantería mirando desde las alturas hacia el valle, donde Sísara, al enterarse del levantamiento, reúne sus 900 carros de hierro y a todo su ejército. La trampa estaba puesta. Desde una perspectiva militar, Barak estaba en una posición desventajosa. Bajar de la montaña para enfrentar a los carros en el terreno plano del valle era un suicidio táctico. Pero Débora, viendo con los ojos de la fe, le da la orden final. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? En ese momento, la fe de Barak finalmente se enciende y desciende con sus 10,000 hombres, y justo entonces Dios interviene. La Escritura nos dice que Jehová quebrantó a Sísara. El canto de Débora, en el capítulo 5, nos da más detalles. Los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas, y el torrente de Cisón, normalmente un arroyo seco, se convirtió en una inundación violenta. El campo de batalla se transformó en un lodazal, un pantano que inutilizó por completo la mayor ventaja del enemigo. Los temibles carros de hierro se atascaron, sus ruedas hundidas en el barro, convirtiéndose en trampas de metal para sus ocupantes. El arma de su orgullo se convirtió en el instrumento de su derrota. En medio del caos, Sísara abandona su carro y huye a pie. Busca refugio en la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, pues había paz entre su rey y la casa de Heber. Jael lo recibe, le ofrece leche, lo cubre con una manta, y cuando el agotado comandante cae en un sueño profundo, ella toma una estaca de la tienda y un mazo, y con una valentía asombrosa le clava la estaca en la sien, asegurándola contra la tierra. Cumple así, de una manera inesperada y contundente, la profecía de Débora. Cuando Barak llega persiguiendo a su enemigo, Yael sale a recibirlo y le muestra al temible capitán, muerto a manos de una mujer. La historia de Débora, Barak y Jael es un poderoso recordatorio de que Dios usa a los que el mundo considera débiles para avergonzar a los fuertes. Nos enseña que la verdadera batalla no es contra la fuerza del enemigo, sino contra la duda en nuestro propio corazón. Nos muestra un liderazgo que no busca el poder, sino que escucha y obedece la voz de Dios, inspirando a otros a actuar con fe. Y nos asegura que aunque enfrentemos carros de hierro que parecen invencibles, cuando Dios va delante de nosotros, ninguna fortaleza puede prevalecer. Gracias por acompañarnos en la Biblia hoy. Si esta historia de fe y valor ha hablado a su corazón, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones. Juntos, sigamos descubriendo cómo Dios sigue levantando líderes inesperados en nuestros días. Que el Señor les bendiga.